Bueno, aceptamos acá la reunión que se está grabando, perfecto. Bueno, en principio estuve leyendo los trabajos que enviaron Edgardo, Patricia y Mariela y la verdad que los felicito. Han hecho un muy buen trabajo, muy buenas intervenciones, con una mirada además de técnica, compasiva. Me gustó muchísimo. Las preguntas, también cómo están formuladas, las intervenciones con cada una de las partes. eh, Mediar en los sistemas familiares no es nada sencillo, ¿no? Siempre surgen, es muy complejo también, porque cada familia tiene su propia cultura, ¿no? Esto que ya sabemos. Cultura hablo como en construcción humana, ¿no? Como un sistema de símbolos, de significados, de praxis, de sentidos, que permiten a los que forman parte de la familia ordenar el mundo, ordenar la propia familia y a través de eso ordenar también el mundo propio, ¿no? La cultura familiar también hace a los sujetos que le integran, a las partes que le integran, ¿no? Y está atravesada por los propios signos, por los propios códigos, por las conversaciones que se mantienen en el sistema familiar, por patrones de conductas traídos por los padres, por sus propios sistemas y generados también en ese nuevo sistema que es la familia. Entonces es una complejidad muy grande mediar en sistemas familiares. Yo siempre, en particular cuando estoy mediando en familia, siempre pienso detrás de cada uno, ¿no? Del padre, de la madre o de los que conforman la familia, pienso también en que están sus ancestros detrás, ¿no? Con toda la historia influenciando también la familia pensada como organizadora de la vida cotidiana. Entonces, es un sistema relacional que requiere de intervenciones particulares. Por eso, muchas veces cuando hablamos de mediación familiar, hablamos de una formación como particular, con determinados elementos, especial, diríamos, separada de lo que es el mediador común, como una especialidad, sobre todo porque hay un desarrollo histórico de esa familia y además depende el momento en el cual se presenta delante de nosotros, ¿no? ¿En qué estado está? Si son recién casados, si tienen el primer hijo, si ya tienen hijos adolescentes, si ya los hijos se fueron de la casa. Entonces, todo eso indudablemente influye de una manera u otra. Si es un tema de separación, ¿quién hizo el duelo? ¿Quién está dejando? ¿Quién es dejado? Por lo general, cuando se deja, primero se hizo todo un proceso, ¿no? Si hay terceros que intervienen en el acompañamiento de esa familia. Entonces, bueno, el caso que les di, que es un caso real, que tiene una complejidad, que fue analizado por una socióloga, también lo relatan en tercera persona una socióloga, también nos muestra esa complejidad, además de atravesado por determinadas vulnerabilidades sociales. Una hija presa, diríamos, apremiados económicamente. Bueno, un poco es una pincelada, pero bueno, las intervenciones que leí han como podido surfear, ¿no? O profundizar en esas complejidades, así que la verdad que los felicito. ¿Hay preguntas que tengan pendientes con respecto al trabajo o con respecto a ese, diríamos, ejercicio de introspección que nos habla de decir, bueno, yo qué sistema familiar tengo, cuáles son mis creencias en mi propio sistema familiar, a qué creencias respondo, qué creencias nuevos genero, ¿no? Y dejo las viejas. Sí, yo en particular, ¿Mm? a mí bueno, hay en cuanto a una posible hipotética intervención de uno con respecto al conflicto, casi que yo expuse Ujú. la idea de trabajar bajo una hipótesis, que era la de que el conflicto entre madre e hija es la que tendría que solucionarse para destrabar los otros conflictos que son consecuencia de eso. Ujú. Eso es posible, ¿no es cierto? Es decir, trabajar desde una hipótesis y poder ver si después de esta hipótesis es refutada o no, tengo que cambiar. Así es.
las hipótesis son estas pistas de aterrizaje que uno tiene, muy bien, Abel, así como vos lo explicaste. em, Uno parte de una hipótesis al momento de trabajar. En cualquier intervención que haga como facilitador de la comunicación, uno parte de una hipótesis, ¿no? Lo importante, como dice Abel, es poder chequear continuamente si ese es el camino o si tengo que generar otra hipótesis. Porque a veces los que facilitamos nos autoconvencemos de que la cosa va por un lugar. Error, error. Porque la cosa va por donde las partes la quieren llevar. Entonces, está bueno ir chequeando continuamente. En este caso en particular, el nudo central estaba allí, a mi entender, puede haber diferentes visiones, porque el conflicto también es como una como una tela de araña, dice un autor, no lo digo yo, Joseph Redorta, en el cual si uno toca una punta va a ver, ¿no? Como en las telas de araña hay como pequeños nuditos, con forma como una red, ¿no? Y si uno toca un espacio puede llegar a saltar en el otro, entonces hay que fijarse muy bien y ser muy preciso donde toca. Y también ver con quién intervenir primero, ¿no? ¿Qué cosa destrabar primero para poder destrabar lo que es, sí, secundario o gira en derredor, ¿sí? ¿Qué piensan de esto que digo y de esto que trae Abel? Sí, por ejemplo, yo que formulé preguntas ahí en este relato, digamos, partía también de una hipótesis, ¿no? Pero pueden surgir miles de otras preguntas, ¿no es cierto? Pero sí, uno piensa, ¿no? Estoy frente a tal persona, ¿cómo puede llegar a sentirse? ¿Qué puedo llegar a preguntar? Ujú, ¿No? ujú. Exacto, sí, sí. Uno se para en la hipótesis por lo general y desde allí parte. En la hipótesis, lo que tiene que evitar es pararse en las propias creencias, por lo menos en lo que hace el sistema familiar, más allá de que uno le dé un perfil a la intervención de uno, pero un perfil me refiero más o menos espiritual, pero más allá de eso, atención porque esa familia en la cual yo voy a facilitar el conflicto que se da en particular, tiene además sus propias creencias y organiza la vida familiar en torno a esas creencias que las atraviesa. Se podría decir, por ejemplo, un poco con el material que vos nos diste, que si bien lo dice ahí que es medio difícil establecer la diferencia entre conflicto cognitivo y afectivo, que el afectivo ahí sería más preponderante. A mi entender, sí, ahora vamos a escucharlo a Patricia también que levantó la mano, ¿no? Yo creo que ahí hay muchas emociones en juego, porque ante una acción se produce una reacción también, ¿no? Ante una acción de la hija se produce una reacción de la madre. Entonces, evidentemente sí, hay también mucho en juego. Y como punto central de todos y de todo es la niña. Claro. Es la niña. Patricia. Sí, yo iba leyendo este conflicto y no había solo uno, Mm, habían muchos, ¿no? Y creo que había que enfatizar a mi parecer, ¿no? ujú, En cuanto a la madre para no quitarle ante la hija el rol y ese vínculo que tenía que seguir existiendo, ¿no? Entonces ahora yo no sé si un facilitador tiene todas esas posibilidades, porque yo en mi imaginativo voy y hablo con ella en la cárcel y después reúno a todos, pero no sé si en la realidad, ¿no? Un facilitador tiene todas esas herramientas y las puertas abiertas para poder organizar un tipo de reunión así. Y mm, creo que eso llevaría a mucho más de unas 5 sesiones completas, ¿no? Creo que llevaría a mucho más. mm. Sí, Patricia, coincido con vos. Creo que también es un trabajo que hay que abordarlo interdisciplinariamente, con el aporte de otras disciplinas, en equipo quizás. Em, Ha habido acá en la ciudad de Rosario intervenciones de ese tipo, es decir, que la cárcel está como abierta a ese tipo de intervención.
pero en ese caso que yo conozco no hubo reuniones grupales con todos, que sería lo óptimo, ¿no? Poder reunirse todos los adultos para ver cómo procurar un bienestar de la niña. Pero sí, 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 coincido con lo que decís. Mm. Yo cuento algo que me pasó hace poquito, digamos. Tengo una relación, digamos, con un compañero que está en la cárcel y bueno, me pidió si podía hablar con otro preso que estaba pasando mal y quería suicidarse, digamos, ¿no? Y bueno, yo no sabía al principio. Sí, hacerlo, no hacerlo, ¿no? Tomé coraje y bueno, hubo que hacer unos pasos, o sea, fue por Zoom, ¿no es cierto? La reunión eh, y, y bueno, pero tuvieron que hablar primero con el penitenciario y todo para que le dieran permiso, ¿no? Para usar el aula en esos momentos. Y pudimos tener una charla cordial, no era una mediación, ¿no es cierto? Pero me pasó esto. Interesante, qué Sí, la interesante. verdad. Bueno, había un conflicto existencial ahí, así que... Sí, 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 Ujú. muy fuerte. Es una facilitación. Salgámonos como de la estructura de pensar, uy, es esto, no es, porque no, es la intervención nuestra, la que hacemos desde el lugar en donde estamos o desde el rol que tenemos. Es eso, una facilitación, cuando uno facilita determinadas cosas de comunicación o de encuentros con el otro. Mm, bien. Hola Romina, no te había saludado. ¿Cómo estás, Carlos? Bien. ¿Alguna otra pregunta más o avanzo? Bueno. Avanza entonces. Yo hoy tengo dos videos muy cortitos que serían como motivadores, porque me interesa saber qué les pasa a ustedes cuando escuchan o ven un conflicto familiar, ¿no? Porque siempre el análisis que uno puede hacer o el trabajo que uno puede hacer es en uno mismo, porque justamente uno mismo es la herramienta de intervención. Entonces, bueno, esperemos que todos puedan tener acceso a la escucha, si no, inmediatamente nos dicen y vemos. Bien, bueno, entonces, primero lo voy a aprender. Ahí estamos. Bueno, ahí vamos. Por favor, me dicen, al principio hay música, no hay diálogo, ¿eh? Pero me avisan cualquier cosa. Segundo día de esquí. Aquí tienen. Harry, dame el móvil. Para ti. Gracias. Que aproveche. Muchas gracias. De nada. Tiene muy buena pinta. Desde luego. Gracias. De nada, que aproveche. Gracias. Está buenísimo. ¿Sí?
Pruébalo. Delicioso. ¿No hay parmesano? ¿Qué ha sido eso? Harry, mira eso, mira. Tomás, ¿no es una avalancha? Sí, pero controlada. Mira cómo baja. Alucinante. ¿Estamos seguros? Claro, saben muy bien lo que hacen. A mí no me parece muy controlada. Tranquilo, quieto, 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 Harry. Harry. ¿Qué sería lo primero que dirían que sintieron al ver esto? Lo pudieron seguir, ¿no? ¿Qué emoción? ¿Qué cosa dirían? ¿Qué cosas dirían? En la frialdad del padre. Mm. Las dos Instinto acciones. maternal de la madre también, ¿no? Sí, exacto. La indiferencia del padre y el Mm. querer defender de la madre. Vos sabés que yo ahí discrepo, porque, a ver, y digo por qué. En la primera escena, la nena estaba atrás, el nene era el que estaba delante, y en determinado momento la mamá atendía solo al nene y la nena tuvo que hacer todo sola. Eso era mientras estaba la música. Después aparecen las explosiones, estaba solo la pareja y bueno, se dieron un beso y siguió. Segundo día, estaban todos sentados. eh, los tres empezaron a comer antes de que al padre le dieran el plato de comida, más allá de que la mujer después le dio. Y el padre lo que hizo fue, más allá de desinteresarse, sacó corriendo al hijo y la madre se quedó con la hija. Entonces, yo, a ver, entiendo y en cierta forma sí comparto que, digamos, el padre, su preocupación estaba quizás no en toda la familia, pero tanto en la primera escena como en la segunda, bueno, en la primera escena él no participaba, estaba en la suya, fue la madre la que sí atendía al niño más chico, pero en la segunda es él el que se lleva al niño. Mm. El resto de la familia le importó muy poco, ¿no? O sea, vamos a entenderlo. Él salió corriendo con el hijo y el resto si quedó o no quedó, si los venían siguiendo o no. Ujú. Entonces, no es que no tuviera un gesto de protección, simplemente que el único momento en el que lo tuvo fue hacia su hijo varón, no hacia la esposa y la hija. Yo no vi que sacó Yo, al niño. ajá, iba a decir lo Yo vi que mismo. lo separó, lo agarró Sí, y al ver que la avalancha se venía, ha dado la media vuelta y se chocó con con sí, otra persona, fue a la que abrazó. O sea, sí. no agarró al niño. Corrió solo. La Ajá. madre Es protegió la a que los se dos, quedó con los, sí, protegió a exacto. los dos Yo niños. eso, Pero más allá de digo, eso, yo vi que hubo frialdad de los dos padres. O sea, hasta que la niña no emitió palabra, yo decía, estos niños están pintados acá en esta película, porque era siempre dirigirse entre la madre y el padre, entre ellos dos, y los niños estaban Es ahí. más, la madre estaba mirando al padre a ver qué decisión tomaba, en vez de salir corriendo Sí, con los niños, sí, ¿no? sí. A ver, queda Romina, ¿querés sumar algo de tu parecer? Y Carlos también. Sí, pero del instinto maternal de ir a proteger a los dos niños. Y bueno, lo mismo que veían los chicos ahí de que había muy poca interacción con los hijos. Y en sí se notaba un ambiente medio tenso, ¿no? Como si ya hubiese un conflicto previo que estuviese ahí afectando a la pareja o la familia en total, la totalidad de la pareja. Bien. Carlos y Abel. Yo dije, aporté, para mí Ah, entendía que había cierta indiferencia sí.
en cuanto al peligro. Por supuesto que los primeros momentos de la avalancha, estar tan lejos, él pensaba que, dijo, está controlada. La mujer, evidentemente, una clasificación, tenía mayor miedo, mayor temor y ya presentía que podía ser algo malo y trata de advertir, pero el hombre sigue en su posición de creer que está todo controlado. Ujú. Carlos, Sí, quizá la primera respuesta del padre fue dar tranquilidad, está controlado, pero ya cuando la segunda ya se veía que no estaba controlado y después yo percibí también como las compañeras que él salió primero y dejó atrás a la esposa y a los hijos. ujú, No vi que en ningún momento tomó él al niño, no sé, ujú. eh, por ahí. Bien, eh, Carlos, ¿sí? que no esperó que salgan la esposa y los hijos y después él. No sé, esa actitud también media difícil de entender, ¿no? Está Ujú. bien, está en peligro, pero creo que el instinto amoroso de un padre, de una pareja, es dejar que salgan los niños y su esposa y después salir él. Pero bueno, hay que estar también en esa situación. Bien, ¿y eso pueden detectar alguna emoción en ustedes con respecto a eso, a lo que vieron recién? Cada uno desde la perspectiva que lo vio. Y hay como A mí cierto. me dio coraje, Ujú. ¿Coraje? de rabia, ¿no? Ah, bien, Me dio ese coraje, oh, rabia. eh, porque aparte de que está ocurriendo un desastre, bueno, no sé, desastre, es una avalancha, ya de por sí, ¿qué vas a agarrar el teléfono para estar filmando? Ujú, ¿No? O sea, empezando por ahí. Yo creo que lo primero es, ya empieza a temblar el piso porque se van a mover todas las estructuras. Entonces, vamos caminando hacia otro lugar, ¿no? Desde lejos lo podemos ver de repente, pero creo que actuaría por la salvación, ¿no? La protección en este caso, no el espectáculo en sí, ujú. ¿no? Entonces, me un coraje terrible. Bien. ¿Surgió alguna Ah, otra emoción? a mí me genera tristeza más que coraje o, o enojo, digamos. Tristeza porque es algo que lo veo cotidiano. Hoy en día los padres se manejan así, los niños son, no sé, alguien que va al lado de ellos y lamentablemente. Bien. ¿Algún otro más? Cierto repudio, es decir, uno entiende que son acciones casi vergonzosas, cobardes, canallescas. Es decir, Ujú, hay una individualización que deja hecha por tierra la idea de ayudar al otro y sobre todo siendo familia. ujú. ¿Alguien más quiere decir o avanzamos con la otra parte? ¿Vamos? No sé si, perdón, Sí. creo que la madre fue la única que tuvo de el querer ayudar a sus hijos de toda la escena, de todos los que estaban ahí, como que cada uno se quería salvar solo y por Ujú, lo que pude ver, entre que había tanta gente, pero me pareció que solamente la madre era la única que abrazó a sus hijos. Ni ujú, siquiera los que estaban alrededor trató de agarrar a otro, de ayudar a otro, o sea, como que cada uno encaró y salió para salvarse. ujú. Sí, Bien. otra cosita, es decir, entiendo que a veces las acciones colectivas también de alguna manera influencian sobre la acción individual. Si la gente salió corriendo cuando todos salieron corriendo. ¿Sí? Ujú, Y a veces uno no, casi que necesita que los demás hagan para ser uno, ujú. sin tomar la iniciativa. Eso es muy de masa, digamos. Bien. Bueno, fíjense cuántas cosas que salieron, ¿no? Cuántas miradas sobre cómo deben ser las relaciones, sobre cómo deben ser para cada uno de nosotros, la familia, sobre las emociones que nos despiertan cuando vemos o escuchamos algo.
Vamos a ver la segunda parte, a ver qué nos trae. Ahora comparto. Permiso, ahí estamos. Me avisan si no escuchan bien, por favor. Muy Bueno, pues nervioso. estábamos sentados allí y de pronto oímos un ruido. Era una avalancha controlada. O sea que no... Una avalancha controlada. Sí, sí, pero empezó a hacerse bastante grande, ¿verdad? Yo nunca había visto una avalancha tan grande. ¿No? Fue como si... Por un momento pareció que la nieve iba a tragarse el restaurante. Fue algo impresionante. Yo... Sí, cuando hablo de eso se me ¿estáis ponen bien? los pelos de punta. ¡Qué horror! ¿Qué hicisteis? Nada, no se podía hacer mucho. Fue horroroso. ¿Sí? ¿Sí? ¿Pasaste miedo? Sí. Pobrecilla. Sí, tú... ¿Y los niños están bien? Sí, todos estamos bien. Nos asustamos un poco. Tampoco fue... No fue para tanto. Estaba totalmente controlada y saben muy bien lo que hacen. Le dio No tanto había miedo que peligro. salió disparado de la mesa. ¿Qué? No es verdad. Sí, lo hiciste. No, Sí, no, sí. no, Venga, no, dilo. no lo hice. Te levantaste y saliste corriendo. ¿Qué? No lo hice. Saliste corriendo. Oye, no salí corriendo. Cuando la avalancha se acercó, saliste corriendo. No, claro que no salí corriendo. Sí, lo hiciste. No. Cogiste el iPhone y los guantes, te fuiste y me dejaste allí tirada con los niños. Pero- ¿Qué? Venga, no te pases. Pero bueno, ¿cómo iba a hacer yo una cosa así? ¿No lo recuerdo así? Bueno, ¿y cómo lo recuerdas? No lo sé, pero así no, desde luego. Bueno, y Tomás, vosotros qué... Nos qué habéis hecho? abandonaste a los niños y a mí. Escucha, Eva, yo no os abandoné. Además, es imposible correr con botas de esquí. Déjalo ya. Sí, bueno, es posible que todavía estemos un poco bajo el efecto de lo que nos ha pasado. Todavía no lo hemos superado. Puede ser. Es algo... Imposible correr con botas de esquí. ¿Qué? ¿Se puede correr con botas de esquí? Vamos a ver. Tomás dice que no se puede. Me parece ridículo. Pero estas situaciones ocurren muy deprisa, ¿no? No sabes cómo vas a reaccionar, ¿verdad? ¿No se puede correr con botas de esquí? No, con botas es imposible. Yo hace años que no esquío. No soy la persona más indicada para saberlo. Mierda. Precioso, precioso, precioso. Bien, ¿y ahora qué cosas le surgen? Y la defensa de él relativiza el hecho. No, no pasó nada, estaba todo controlado. Creo que es un acto de defensa porque sabe que estuvo mal, pero no, no lo acepta. Y yo no me había dado cuenta del detalle que dice la mujer, y es verdad, él se vuelve a buscar algo en la mesa. Ujú. Y dice, "Pues", y ella se dio cuenta, a pesar de que estaba cuidando de los hijos, se dio cuenta que él fue a buscar el teléfono y los guantes, dice, ¿no? O sea, como que me dio esa sensación que él relativiza el hecho para que no sea tan grave, ¿no? Lo que no hizo. Bien, ¿qué más? Cuentan el hecho como si hubiese sido algo espectacular, los dos, ¿no? Empiezan con sonrisas, como si hubiese pasado algo muy emocionante y feliz, y excluyen totalmente cómo se sintieron los niños. Para nada los mencionan, son los amigos que preguntan.
¿no? Entonces hablan solamente de ellos. Se nota que no conversaron entre ellos porque en el momento empiezan las sonrisas a cambiar y empiezan los dos a tirarse como que la pelota, ¿no? Él justificándose tontamente con que no se puede correr con botas, ¿no? O sea, Ujú, esa es su defensa, ¿no? No se puede correr con botas, ¿no? Entonces ahí entre los dos se supone, o sea, a lo que yo veo es que tampoco lo conversaron después de lo que pasó, porque ujú, eso no se va a sacar en una cena como una anécdota, ¿no? La incomodidad que ocasionó también dentro de ese almuerzo, ujú. porque se cayeron las sonrisas y empezaron los reclamos, ¿no? Bien, muy bien. ¿Quién más? A mí no me queda en claro si la mujer le reprocha o está estableciendo una narración verdadera. Es decir, esto es lo que ocurrió, pero sin cargar un juicio moral sobre el esposo. No veo que lo haga con esa intencionalidad, me parece a mí. Inclusive en la modulación de la voz, se ríe, hay como cierta ligereza. Está más interesada en establecer la verdad de los hechos, Ujú, establecer un juicio sobre el esposo. ujú. Yo Bien. vi ironía ante ella. Ujú. Bien. ¿Quién más? No se van a escapar hoy, ¿eh? David, Romina. ¿A alguno le pasó algo parecido? Que cuente. ¿Qué Sí, más? al principio ella me da también la sensación de que lo ironiza, ¿no? Pero después como que le da rabia, porque el marido sigue negando. Y estaba pensando también en si él mismo no se cree lo que se está diciendo, porque muchos actúan de esa manera, ¿no? Se ciegan de tal manera en decir, no, yo procedí de tal manera y es así, así que terminan creyéndoselo. A veces para negar el conflicto que tienen o, o el drama que han pasado y quieren hacerlo como que, no pasó nada. Ujú. Bien. ¿Alguien más? ¿Queda todavía gente por hablar? ¿David? Está callado hoy. Me pasó con este video un poco con lo mismo que con el otro. Ujú. Además de que se me cortaba un poco, estoy con un tema Ah, de señal, entonces yo por lo menos no, hay alguna parte que se me quedó ahí trabado, entonces no llegué a entender del todo. ah. No, pero digamos, de lo que pude ver sí, eh, coincido que no me queda claro qué es lo que la mujer está en definitiva intentando hacer. Ujú. A mí me parece que eso es más por el audio. A mí en general no me gustan las películas, las cuestiones dobladas, Ay, porque doblaje por es más que horrible. le intenten, a ver, si vos me decís que, no sé, es Disney o Warner, todos estos que ponen millonadas para conseguir doblajes, bueno, pero en este tipo de cosas es como que es muy difícil transmitir lo que realmente el intérprete original buscaba. Porque da esa sensación, parecía, yo al final no entendí si lo estaban contando como anécdota Mm. y se estaban riendo de la situación, porque después en el mismo tono, más o menos la mujer le empezó a hablar a él y al principio parecía que le reprochaba, pero después parecía como que, no sé, había una cierta sonrisa, sí, en el caso de él claramente negando la situación, que a veces, a ver, uno no puede, al ver solo esto, no puede saber si la negación es producto de ser consciente de que hizo algo malo y entonces de alguna manera lo bloquea, o que de alguna forma lo recuerda de esa manera. Ante ciertos acontecimientos traumáticos, es muy común que uno no recuerde las cosas como se dieron. Solo a través de un trabajo terapéutico mucha gente logra revelar y reproducir lo que le pasó. Mm. Eso ocurre muchas veces en las situaciones de abuso.
Ujú, Las personas abusadas les cuesta muchísimo poner en palabras hasta que después de un proceso y de tomar conciencia de lo que vivieron, pueden decir, fui abusado. ujú, Entonces digo, o sea, es una experiencia, ¿no? En ese sentido. Él seguramente frente a un hecho traumático de decir, salí corriendo y me olvidé de todo, quizás lo bloqueó y lo percibe de esa forma. ujú. No con una mala intención, sino porque la forma de defenderse fue esa. Yo lo percibo así. Para mí fue esto, Bien, ¿no? bien, Por lo menos me parece. bien, gracias. Romina, me parece. Conexión ahí en la pareja, ¿no? Porque se ve que no lo hablaron antes, por lo que surge ahí en el conflicto. Y sí va a sacar el tema frente a dos amigos en una cena en un restaurante, o sea, medio que no, como que no es el lugar tampoco. Entonces veo lo mismo, eso como que hay cierta indiferencia al hecho por parte del hombre o que tiene ahí algún tipo de recuerdo cruzado. Y yo sí percibo como le habla la mujer como un reclamo, porque le repite varias veces, nos dejaste sola con los hijos, me dejaste sola con mis hijos. Bien, gracias, Romina. ¿Ha aparecido alguna otra emoción o han variado o ha variado alguna de las que dijeron antes? Rabia, tristeza, repudio. ¿Apareció alguna otra? Bueno, estuvieron todos muy, muy acertados. Un poco esto era un motivador para hablar de esto que decimos, entre comillas, neutralidad del mediador. A mí me parece que mucho mejor sería decir un posicionamiento ético, ¿no? Frente a una situación de conflicto familiar. Fíjense todo lo que dentro nuestro, enseguida como todas las conexiones que se arman y diferentes percepciones en este grupo. Cada uno dijo una particularidad, vio como una faceta de esto que vimos y oímos. Y seguramente si yo digo algo también será otra faceta, ¿no? Y me pasarán también otras emociones viéndolo. Todo esto un poco es como una imagen in extremum. Todo esto es lo que digamos, dispara. Bueno, dispara es una palabra media fea, pero bueno, lo que se genera dentro nuestro cuando escuchamos o cuando presenciamos un conflicto familiar. Ahora, ¿qué hacemos los facilitadores? ¿Qué hacemos? Nos preguntamos, ¿buscamos la verdad de los hechos? ¿Va a pasar por allí nuestro trabajo o nuestras intervenciones? ¿Buscamos el sistema de creencia que tienen estas personas? ¿Tratamos de comprender por dónde pasa este sistema familiar que tiene sus particularidades, muy posiblemente diferentes a las nuestras? Aparte, estamos hablando de gente que es suiza, diríamos, la película con un nivel económico que también todo eso influye, forma parte del contexto. Está en un hotel de lujo, ¿no? Entonces, esto quería que me parecía importante, que nos quedemos pensando, si voy a intervenir o me piden que facilite alguna cuestión familiar, que esperemos no sea de este extremo, pero estas cosas van a suceder. Van a suceder que frente a una misma situación, una pareja tenga percepciones diferentes. David, veo una mano levantada. Sí. No, no, terminá, yo después quiero hacerte una pregunta con esto que estás diciendo, pero Dale, así no te dale. quito la idea. Em, bueno, ahora se me fue. Ya a la noche voy decayendo, ahora se me fue. No sé Perdón. ¿por dónde venían? No, No, por favor, si esto es para que sea una conversación, porque la idea es esta, yo no es que tengo el conocimiento de todo, ustedes somos pares acá. Entonces, lo que vengo a traer es preguntas para que nos hagamos, ¿no? ¿Desde qué lugar va a ser nuestra intervención? Y si podemos reconocer que nos pasan muchas cosas, particularmente cuando escuchamos un conflicto familiar, más aún que cuando escuchamos otros tipos de conflictos. Esto, ¿no? Me parece.
Decime, David. No, me quedé pensando en esto que vos venías comentando y me surge una pregunta, porque, a ver, nosotros acá tenemos la ventaja de que éramos varios mirando un mismo hecho, Mm. ¿no? Entonces, así como yo percibí, o digo, más allá de la calidad de la escena, lo que sea, pero percibí algo o prestando atención a otra cosa, me pareció ver, por ejemplo, como en este caso, a mí me pareció que el padre lo había agarrado al hijo y después no me acuerdo quién fue que dijo, no, no, no es que lo agarró, en realidad salió corriendo y se chocó con otra persona y entonces ahí... Yo lo que digo es, primero, en estos casos el riesgo que hay o si es importante de repente hacerlo con alguien más, la mediación. Porque, a ver, así como en esto, que es mirar una escena, nos perdemos cosas, ya no digo que las miramos de nuestras percepciones, de nuestra historia y todo, sino que de repente hay cosas que no vemos porque de repente estamos prestando atención a otras. Entonces, cuando estás haciendo un ejercicio de mediación y estás solo, ¿cuántas cosas te perdés que de repente te pueden llevar por un camino errado o de repente te dificultan la resolución porque capaz que era un tema neurálgico y vos te quedaste mirando otra cosa que era secundaria? A mí Eh, me parece, perdón, por favor. eh, que ahí está el tema de seguir indagando, ¿no? Pues si nosotros nos quedamos con esa primera escena en que vos, David, creés ver una cosa y es otra, si vos ves después la otra escena, te das cuenta, ah, no, me equivoqué en la primera, ¿no? Entonces, me parece que es esto, uno puede estar como mediador quizás solo, pero si vos seguís indagando, indagando, capaz que crees primero que vas por un camino y después te das cuenta de que la cosa va por otro, ¿no? Pero ahí está nuestro rol, saber indagar, saber preguntar para recabar, no sé si vas a saber todo, pero por lo menos para solucionar el conflicto que te traen, no solucionar uno, sino para que ellos puedan encontrar la solución a ese conflicto. Ujú. Bien. Eh, Patricia. Ah, perdón, primero estaba Carlos, Patricia. Lo que pasa es que él levantó la mano física. no, a mí me pareció muy interesante la propuesta de David porque yo lo primero que hice fue tomar partido por, en contra de este hombre que se justifica y dice y relativiza el hecho. Y David propone entender desde cómo experimentó esa tragedia y por ahí lo anuló por una cuestión que tiene que ver con el dolor, con el mismo hecho, ¿no? Entonces, está bien lo que dice David en cuanto a eh, trabajar en conjunto con otro mediador o mediadora, ¿no? Porque tenemos miradas diferentes. Y yo percibí algo y él percibió otro, sobre un mismo ser, ¿no? Sobre una misma acción. Así que bueno, era eso. Ujú, ujú. Patricia, por favor. Sí, creo que no sé si es que es conveniente que en este caso, otra persona que no sea mediadora, que no tenga conocimientos, pueda hacer la observación, ¿no? O sea, yo me iría de repente sí por otra observación, pero no de una persona dentro de mi círculo, Ujú. ¿no? Como una observación así, que dispare lo que percibe, ¿no? En sí, para poder analizarlo, ¿no? Es como tomar una fotografía y después pasársela a otra y decirle qué cosa ves, ¿no? Para de ahí sí poder entrelazar y sacar un panorama un poco más abierto. Porque si somos, creo que de la misma profesión o del mismo vínculo, de repente vamos a caer en lo mismo. Mm, No sé si es que eso se puede hacer, ¿no? ujú. Todos los aportes fueron muy buenos, todos. Esto que trae David, que se llama comediación, medio con otro. Esto que trae Patricia, es decir, bueno,
che, mirá, si es de otra disciplina nos puede aportar algo más. Si es de mi círculo, no vamos a pensar lo mismo, ¿no? Sino que va a sumar otra manera diferente. Y también, bueno, si medio solo, también, ¿no? Tiene un valor. A ver, yo qué creo, los conflictos familiares tienen una complejidad que está bueno mediarlos de a dos, está muy bueno. Yo he estado acostumbrada durante muchos años a comediar. Me tengo que llevar muy bien con el comediador. Si piensa diferente no es el problema es que eso no se note hacia afuera, sino que al iniciar como el proceso, vayamos como respetándonos en eso, ¿no? Si interviene uno y va hacia un lugar, acompañarlo. Si interviene el otro, ¿no? Y acompañarnos, no chocar entre nosotros. Eso es muy importante, tiene que estar muy aceitado y es muy valioso. La comediación es toda una dinámica que justamente lleva a poder tener mayores frutos de intervención. Si es una comediación entre varón y mujer, mucho mejor aún también, mucho mejor aún. Pero bueno, eso queda un poco librado cómo se siente uno mediando. Hay gente que no se siente cómoda en la comediación, hay gente que sí, que prefiere eso. Entonces es un poco muy personal. Creo que enriquece un montón la comediación, enriquece un montón. Sí creo que tiene que ser alguien preparado, me parece fundamental, porque justamente ahí hay un código de entendimiento, de decir, bueno, esto es un proceso y sabemos por dónde vamos, ¿no? Aunque veamos cosas diferentes. Ahí es posible el retrabajo entre los mediadores. Incluso hay una técnica que muchas veces uno puede hacer delante de las partes en conflicto. Yo con mi comediador converso un poco cómo veo que está funcionando esa situación de conflicto, ¿no? Y este diálogo que mantenemos, las partes lo escuchan. Y eso es, no saben, las partes, las intervenciones que hacen y cómo reflexionan sobre lo que acaba de decir el mediador con el comediador respecto de una situación que observan, ¿no? Bueno, creemos que a lo mejor esta familia necesite de alguna otra intervención o creemos que en estas cuestiones nos están poniendo de acuerdo por esta otra cosa. La gente escucha y queda sorprendida y se ve como reflejada en voz alta. Es una buena técnica que la hace John, que es bueno, un genio, es belga, y él escribe El profesional reflexivo. Y esta técnica, justamente la idea él, que es una reflexión que se hacen entre los comediadores para poder así, es una herramienta más que se utiliza para poder así que las partes se vean reflejadas. Bueno, están hablando de nosotros, a ver qué ve esta gente de nosotros, ¿no? Y está buena esa intervención, porque ahí, bueno, yo, ¿no? La gente después aporta a esa intervención. Em, bien, eso por una. Este hombre hace el profesional reflexivo, escribe muchísimo sobre el profesional que actúa y la necesidad que reflexione sobre sus propias intervenciones. Acá, bueno, esas son formas de trabajar que nos pueden colaborar un montón. Y a su vez también, insisto, que tiene que ver con lo que a mí me atraviesa con lo que escucho. ¿Y qué hago con eso que me atraviesa? ¿No? Entonces, acá lo que interesa son las percepciones de las partes que están delante mío. Y con esas percepciones tengo que trabajar yo. La percepción que esta señora tiene de este señor, la percepción que este señor tiene de esta señora, y a su vez, ahí termino la idea y te doy enseguida la palabra, Patricia. Y a su vez también, em, ¿dónde está la falla de la comunicación entre ellos? Eso hay que poner en evidencia a través de preguntas, un poco como dice Mariela, para que ellos la puedan ver. ¿No? ¿Qué pasa con esa comunicación? ¿Era así siempre? ¿De ese modo se comunicaban ustedes siempre? ¿Cómo era antes? ¿Qué sucedió para que ahora se comuniquen de esta manera? ¿Qué es lo que necesitan para comunicarse mejor? ¿No? Pero para eso tengo que reconocer mi propia emoción y dejarla, porque en la medida en que la reconozca, la puedo dejar un costadito y puedo trabajar desde el lugar de las emociones que ellos tienen. Patri, Sí,
si me pongo a pensar en esta percepción que me va a atravesar a mí, esos sentimientos al mirar que me pueden atravesar a mí, apenas usted dijo, vamos a poner un plan familiar, yo me he fijado en el hombre, Ujú, ¿no? ¿Por qué? Porque yo vengo de una familia que estaba rota y no he tenido esa protección de padre, ¿no? ujú, Entonces yo me he ido de frente y al decir usted, a ver, quiero que piensen, ¿no? Volvió a repetir en esto, se me vino, no sé por qué me fijó más en el hombre. Y realmente es eso, porque yo sabía que mi mamá siempre me iba a proteger. Pero qué importante, ¿no? Porque importante y peligroso. ujú, Importante para mí porque me da la percepción de ver a un hombre cómo reacciona ante sus hijos, pero peligroso porque como yo vengo chocada con eso, ¿no? De buscar el cuidado, el afecto, la protección, puede influir mucho en ujú. cuanto a esa situación, ¿no? Entonces ahí yo creo que eh, sí, no trabajaría sola porque me moriría de miedo de tan solo pensar en que lo que influyó en mi vida vaya a influir en ayudar a ellos y en vez de ayudar perjudique, ¿no? Ujú. Casi que cerraría la clase con tus palabras. Sí, sí, excelente, porque es eso lo que busca, porque a todos nos pasan cosas, Patricia. Vos trajiste tu ejemplo, pero acá cada uno tiene su propia historia y sus propios choques. Así que, y bueno, pero esto que vos reconoces es muy valioso, porque si cada uno puede reconocer, a veces no nos va a pasar nada, pero hay veces que inesperadamente nos puede pasar cosas porque nos conecta con mis propias creencias, con mis propias vivencias, con mi propio sistema familiar. Y allí el que está en juego, si yo quiero ayudar a esas personas, no es mi propio sistema de creencias o familiar, sino el de esas personas. Y lo que yo tengo que hacer es construir un puente entre esas personas, no buscar la verdad de los hechos. Pero sí es importante, como hicimos al principio, el ejercicio de decir, bueno, a ver, ¿qué veo acá? ¿Y qué me pasa con esto que veo? Y de eso lo corro un poquito, lo dejo un costadito, e intento ver a la gente. Es como la mejor forma que tenemos para posicionarnos en el rol. ¿Preguntas? ¿Alguna otra intervención? Si no, paso a decir otra cosa. ¿Algo que quieran aportar de esto que vimos? ¿Estamos? Bueno, ahora vamos a pasar a ver, no hoy, sino la próxima. Ya nos quedan, ¿cuántas clases nos quedan, Ángel? Bueno, ya todos. Dos clases. Dos clases más. Bien, no es nada lo que tenemos, deberíamos tener un poco más. Le voy a decir a ver que pongan más horas. Cada uno defiende su propia materia, es la mejor. Bueno, la verdad que son alumnos muy, muy avanzados, me han sorprendido. La próxima clase en realidad lo que vamos a ver es conflictos sociales. Y para eso me gustaría que vean una película que se llama El Insulto. Creo que la tenemos subida. Sí, sí. Bien. Es una película, es un poquitito larga, pero es muy interesante. Muy, muy interesante. Entonces, los invito a que vean esa película para después, la próxima clase, poder abordar las particularidades de los conflictos que son ya un poco más sociales, ¿no? No diría vecinales, aunque por allí empieza y cómo después repercuten. Así que bueno, si les parece entonces, dejamos acá y bueno, si no hay otra intervención, estamos. Gracias.